una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. En los últimos meses, uno de los temas que se ha movido en las noticias de nuestro país es el de la prospección sísmica que quiere realizar en nuestras aguas la empresa estadounidense CGG Services. La jueza Aspiros rechazó el pasado viernes el recurso presentado por espacios ambientalistas para frenarla, pero esto no puede sorprendernos. Una y otra vez, desde espacios de militantes sociales, ambientalistas, etc., se ha tratado de recurrir a la institucionalidad para intentar revertir decisiones que la misma institucionalidad burguesa ya ha decidido llevar adelante. Si no respetaron la ley de riego, ¿qué nos hace creer que un recurso presentado al Poder Judicial será suficiente para detener cualquier destrucción que el Estado y el capital imperialista se propongan hacer en nuestra tierra? Y esta destrucción no es algo nuevo. Desde 2005, por ejemplo, ya tenemos a UPM o Bosnia en ese momento, a quienes le abrieron las puertas. Los gobiernos de turno le exoneraron de impuestos y le dieron todas las facilidades posibles. Los gobiernos frente amplistas que se sucedieron por 15 años, así como la coalición que continuó fielmente su legado. En este nuevo gobierno frente amplista, ¿de verdad esperamos que se despierten con una conciencia ambientalista que les impida vender nuestra tierra? Esto es imposible en el sistema capitalista que vivimos, donde la sujeción al capital imperialista es política de Estado. Respecto a UPM, por ejemplo, siguiendo eso, un informe realizado por Tiempos de Crisis planteaba lo siguiente. En 2023, más de 1.1 millón de hectáreas estaban dedicadas a monocultivos de eucalipto y pino, aproximadamente 6% de la superficie del Uruguay. A medida que aumentaba la preocupación por los daños medioambientales asociados a la industria de la celulosa y papel del Uruguay, aparecían en el horizonte planes de expansión. En 2024 la celulosa se convirtió por primera vez en el principal producto de exportación del país, superando la carne vacuna. Representó el 20% del total de las exportaciones de Uruguay, generando ingresos de más de 2.500 millones de dólares. Como consecuencias ambientales teníamos, en incidentes recientes nomás, el vertido de ácido sulfúrico en la planta de UPM en Fray Bentos a mediados de marzo, o también denunciaba este informe la demanda de los eucaliptos que no son autóctonos de Uruguay y pueden generar desequilibrios hídricos en los suelos del país, lo que reduce la cantidad de agua que fluye a los acuíferos para alimentar los ciclos hídricos locales. Esto planteaba el informe. Pero con estas ganancias, obviamente, estas destrucciones quedan en segundo plano. La realidad del Uruguay, además, no debe separarse de la realidad de América Latina. Como patio trasero de Estados Unidos, nuestro continente se ve constantemente sometido a las políticas extractivistas que decide esta nación imperialista, quedando sometidos también, nuestro continente, en la puja económica que mantienen Estados Unidos y China en nuestro propio territorio. Las prácticas extractivas plantea un informe del estudio de Global Witness. Las prácticas extractivas son múltiples, entre las cuales destacaban la minería, la extracción de hidrocarburos o plantaciones para los agronegocios. Y este mismo estudio también planteaba que la aparición en los territorios de grandes proyectos de extracción conlleva la presencia de militares, seguridad privada y grupos paramilitares en las zonas y consecuente expulsión de sus habitantes, en su mayoría población indígena, despojándoselos de sus tierras y medios de subsistencia. La militarización de los territorios en pro de la protección de las instalaciones de los proyectos ejerce control sobre las tierras donde los derechos humanos se violan de manera sistemática por parte de entidades públicas y privadas. Esto es un estudio, evidentemente, de organizaciones burguesas. Imagínense que la realidad siempre es mucho peor. Este mismo estudio señala a América Latina como el lugar más peligroso para la militancia ambientalista. En Colombia se registraron 79 asesinatos de esta naturaleza en 2023, la cifra más alta de un solo país desde que Global Witness comenzó el recuento en 2012. En la última década fueron silenciados así al menos
461 defensores ambientales colombianos. En México, los enfrentamientos por la industria minera parecen ser el telón de fondo de la mayoría de las muertes. De los 18 asesinatos, el 70% fueron de indígenas que estaban en contra de la expansión de las actividades mineras. Honduras, con 10 millones de habitantes, es el país con la tasa per cápita más alta de asesinatos de ambientalistas. Según el estudio, la presión sobre la selva tropical es la causa principal debido a la expansión de actividades que van desde la agroindustria hasta el narcotráfico, lo que ha empeorado la situación. Desde hace poco más de una década, los defensores de esta región han sufrido más ataques per cápita que cualquier otro lugar del mundo, el 97% de ellos en 3 países, Honduras, Guatemala y Nicaragua, evaluaba el informe mencionado anteriormente. Este es el informe de 2023. El informe de 2024 solo confirma que esta política continúa, con 120 personas asesinadas o desaparecidas, sumando a esto la persecución y violencia que se ejerce a quienes nos llegan a asesinar. Todos estos informes son muchas veces escritos con forma pasiva. Fueron asesinados, fueron perseguidos, invisibilizando los asesinos de estos militantes y luchadores, protegiendo a estos asesinos bajo el velo del anonimato. ¿Quiénes son entonces los ladrones de nuestras tierras y los asesinos de quienes la intentan defender? El informe Los Señores de la Tierra, publicado por la organización FIAN Internacional y Focus on the Global South, identifica 10 terratenientes transnacionales que poseen la mayor cantidad de tierras, que controlan en total una extensión equivalente a Paraguay o Japón de tierras. Dice el informe que por orden de acaparamiento de tierras, el ranking sería Blue Carbon, de origen Emiratos Árabes, Macquarie Group, Australia, Olam Group, Singapur, Manulife, Canadá, Arauco de Chile, Shell de Reino Unido, Nuben de Estados Unidos, Edizione, Italia, Cresseud de Argentina, Wilmar de Singapur. Este informe que señalaba y nombraba estas empresas menciona a continuación que el acaparamiento de tierras y el aumento de la concentración de la propiedad agraria son algunas de las causas del crecimiento del número de personas que padecen de hambre. Entre 713 y 757 millones de personas en 2023, lo que representa entre el 8,9% y el 9,4% de la población mundial, además de que contribuye a la deforestación, al agotamiento del agua y la degradación de los suelos, al tiempo que desplazan a las comunidades que gestionan de forma sostenible hasta el 80% de la biodiversidad que queda en el mundo. Esto es solo un ejemplo. Algunos ejemplos, los más visibles, hay algunos que ni siquiera están los datos oficialmente. Pero frente a esta realidad, frente a este enemigo con nombre y apellido que es la burguesía y el gran capital imperialista, contra toda la explotación y opresión que ejercen, contra este Goliat, ¿debemos seguir agachando la cabeza y dejar que gobierno tras gobierno en cualquier país de nuestro continente, los estados cómplices continúen entregando nuestras tierras a la burguesía y al gran capital? ¿Que continúen asesinando, desapareciendo y persiguiendo a aquellos que intentan defenderla? ¿Vamos a seguir apelando a una institucionalidad construida para que puedan desarrollarse estas políticas extractivistas? ¿Vamos a seguir juntando firmas o apelando a una justicia que sabemos que trabaja para la burguesía? La única manera de enfrentar este enemigo es con la revolución y el socialismo. No podemos seguir subestimando al enemigo, no podemos seguir dejando que asesinen y torturen a compañeros de nuestra clase y sectores populares, porque no somos capaces de darnos cuenta de nuestra debilidad y creemos que podemos seguir enfrentando con palos y piedras. Necesitamos organización seria, construir y trabajar para que la revolución y el socialismo sean una alternativa real para nuestra clase. De otra manera es imposible enfrentar seriamente al enemigo, a la burguesía y a este sistema capitalista que no solo nos explota y oprime, sino que destruye y toma las tierras que desea, que acumula sin límite. De nuestra parte, es todo por esta semana. Muchas gracias, oyentes. Nos encontraremos la semana próxima. Una audición al servicio de las luchas populares. Donde el sol de tu
que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.